Iniciábamos con una noticia, Manuel, relacionada con el informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, un informe pues que de cierta forma nos pide reacción prácticamente inmediata, un poco desalentador, pero con unas opciones, todavía podemos hacer algo. Y plantea una preocupación y es el tema de los extremos, de fuertes lluvias o altas temperaturas que las venimos viendo en países, sobre todo de Europa. Registrábamos hace algunos meses pues la situación en Alemania, por ejemplo, y Bélgica con inundaciones que había generado la muerte de varias personas y pues en los últimos días incendios en diferentes países de allí y también en California, donde la preocupación es alta porque solamente se estaría controlando ese incendio hasta el 25 de agosto. Pues justamente nos acompañan en simultánea a través de las plataformas tecnológicas dos de los integrantes de ese panel intergubernamental y que también hacen parte del Comité Científico de la Gobernación de Antioquia luego de declararse la emergencia climática en nuestro departamento. Está con nosotros Paola Andrea Arias Gómez, doctora en Geología, y también está Daniel Ruiz Carrascal, integrante de ese panel intergubernamental. Saludamos primero a Paola Andrea Arias, quien es ingeniera civil con estudios, maestría en Tierra y Ciencias de la Atmósfera, aprovechamiento de recursos hidráulicos y doctora en Geología. Además, pues es la primera mujer que participa en el informe de la ONU sobre el cambio climático. Paola, buenos días y bienvenida a Consejo de Redacción. Además, usted hizo parte de ese capítulo especial en el tema del agua, que sabemos que en este informe pues se relaciona bastante claro sobre lo que viene pasando. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Daniel Ruiz Carrascal. Así es, Paula, como usted lo dice, él también es integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático, es ingeniero civil con maestría en ciencias ambientales y de la tierra, artes en clima y sociedad, recursos hídricos y además tiene un doctorado en ciencias ambientales y de la tierra. Daniel, bienvenido y gracias por estar aquí con este tema, pues sí, para hablar de ese informe que dejó muy preocupado al mundo. Buenos días. Muy buenos días para ti, para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, televidentes. Es bueno estar aquí presente. Bueno, y cuando hablamos de todo el tema de calentamiento global, de cambio climático y sobre el informe, pues lo vemos en algunos casos muy lejos frente a lo que se nos hablaba de esos eventos climáticos extremos. Paola, dentro del informe, ¿cómo usted ve la situación de América Latina y si es posible el contexto de Colombia frente a las advertencias que se hacen? Este informe trae evidencia más robusta que nos permite decir que es indiscutible que la actividad humana está asociada no solo con los aumentos de temperatura, que era algo que ya conocíamos antes, sino también con la manifestación de ese cambio en afectar el clima regional. Y el clima regional es afectado de formas muy distintas. Para el caso particular de América Latina, particularmente Sudamérica, por ejemplo, se ha observado que las olas de calor, por ejemplo, y los extremos de temperatura han aumentado a lo largo de las últimas décadas, desde 1950, y tenemos confianza media o alta de que eso es asociado a la actividad humana. Una de esas regiones, por ejemplo, es el noroeste de Sudamérica, donde ubicamos el centro-occidente de Colombia, y pues para el oriente de Colombia también podemos encontrar esto a partir de lo que la evidencia científica nos muestra. Y esto, además, algo que también es importante resaltar es que en la medida en que el calentamiento continúe, este tipo de afectaciones se podrá ver de una manera más severa. Daniel, en Antioquia, ¿cómo estamos? Vemos zonas, estamos viendo en este momento, hay zonas en Antioquia que han sido devastadas por incendios, hay zonas en Antioquia que han sido degradadas por el tema de la deforestación, hay zonas en Antioquia de minería, en ciertas y claras y señaladas en Bajo Cauca, por ejemplo. ¿Cómo es el diagnóstico de Antioquia? El panel no logra llegar a ese nivel de detalle. Se está presentando, como ya la profesora Arias lo acaba de mencionar, la información para una subregión que llamamos el noroeste de Sudamérica, y al interior de esa subregión se encuentra obviamente el territorio colombiano, entonces hay información específica para todo el territorio colombiano. Lo que ella acaba de resaltar es obviamente lo que sabemos, el importante incremento en las temperaturas, el importante incremento en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, específicamente olas de calor. También tenemos alta confiabilidad en la reducción significativa de los periodos fríos.
También tenemos alta confiabilidad en cosas que obviamente no están relacionadas con Antioquia, podrían afectarnos en algunas zonas costeras que tienen que ver con el aumento del nivel del mar, con la ocurrencia de eventos inusuales en esas zonas específicas. Y también tenemos, posiblemente, no nos afecta mucho en Antioquia, pero sí en la gran extensión del territorio colombiano, una importante reducción en nuestras masas glaciares que podría traducirse en una afectación en diferentes cosas, incluyendo, por ejemplo, la oferta hídrica superficial. Profesora Arias, ¿cuáles son esas acciones inmediatas con las cuales no se puede esperar un día más? Lo que este reporte nos indica, y de ahí el llamado a la acción y la importancia que cobra el que llegue un reporte como estos en este momento, es que si queremos estar a 1,5 grados centígrados de calentamiento respecto a niveles preindustriales, si no queremos irnos más allá de ese calentamiento, necesitamos reducciones inmediatas, sostenidas, de gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso incluye, obviamente, dióxido de carbono, pero, por ejemplo, también gases como el metano, que además tiene una relación directa con la calidad del aire. Daniel, el informe, según la lectura que usted le da, ¿plantea algún punto positivo, esperanzador, que vamos en el camino correcto en algo, o definitivamente todo es un poco catastrófico? No, también hay muchas opciones. Precisamente ese es el objetivo del informe. Sí. No solamente mostrar lo que está sucediendo en términos de los cambios que pueden tener impactos negativos en los sectores que son sensibles al clima, sino también buscar algunas opciones en donde se ven oportunidades, porque los cambios pueden ser beneficiosos para otros sectores que son sensibles al clima también. Entonces, el objetivo del informe es traer estas opciones, mostrar la información que tenemos disponible. Por ejemplo, el caso de la temperatura podría ser beneficioso para el incremento en la productividad de cultivos. Entonces, queremos poner sobre la mesa ese tipo de información para mejorar el proceso de toma de decisiones que son informadas climáticamente. Doctora Paola, aquí hay un dato, un número clave, y es 1,5 grados Celsius, es decir, no pasar de ese umbral. Pero, ¿qué pasa si aumenta más la temperatura? ¿En qué se puede ver reflejado en cada una de las actividades cotidianas pues, que todos llevamos? Reportes anteriores del panel de cambio climático, particularmente un reporte especial que salió en el año 2018 y que tiene esa pregunta: ¿qué pasa si alcanzamos un calentamiento de 1,5 grados centígrados? Indica que son múltiples los riesgos de superar ese umbral de calentamiento, y que en la medida en la que el calentamiento es mayor, los riesgos incrementan. Riesgos, por ejemplo, ¿de qué tipo? De una mayor ocurrencia y una mayor exposición de poblaciones humanas y ecosistemas a olas de calor, afectaciones a la seguridad hídrica por los cambios en el ciclo hidrológico. Por ejemplo, afectaciones a la seguridad alimentaria, pues por afectaciones en el suelo, en el ciclo hidrológico, etcétera. Entonces, eso es obtenido, ese número es un número que viene a través de la evidencia que nos muestra que temperaturas superiores a esos valores tienen esos impactos tan negativos, que abarca múltiples dimensiones que van más allá de la dimensión física, que es lo que este reporte que estamos presentando desde el día lunes abarca, y por ello la importancia de ese número, pues tanto que está en el Acuerdo de París, que las temperaturas estén muy por debajo de 2 grados centígrados y que estemos en la medida de lo posible alrededor de 1,5 grados centígrados. Profesor Daniel, este informe que está hablando la doctora, tendría que ser un insumo para los políticos, los planeadores de regiones, de país, para saber qué vamos a hacer en próximos años, con restricciones a medidas como automotores, emisiones en empresas. ¿Cuáles serían esas medidas que podría empezarse a vislumbrar? Bueno, obviamente el informe, queremos hacer una aclaración, se divide en 3 grandes partes. Sí. El informe en su totalidad será entregado a finales del año 2022.
La primera parte, que es la que está relacionada con el sistema climático terrestre, las evidencias, las proyecciones, se entregó el lunes, como ustedes bien lo acaban de mencionar. La segunda parte, que está relacionada con impactos y vulnerabilidad, se presentará, digamos, a finales del presente año. Y la siguiente parte, que está relacionada con esas opciones de mitigación, se presentará el año siguiente, 2022. Entonces, todavía falta mucho material para ser presentado. Sin embargo, ya con esta primera información, con toda la información que se está poniendo sobre la mesa a los tomadores de decisiones, a los gobiernos del mundo, incluso a los ciudadanos de a pie, ya tenemos suficiente información para empezar a tomar decisiones con respecto a la drástica, necesaria, sostenida reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estas son decisiones que tienen que tomar en este momento. Tenemos una ventana de tiempo muy corta para evitar este cambio climático desastroso, el cambio climático peligroso que podría resultar si cruzamos estos umbrales que ya menciona la profesora Arias. Daniel, pues muchas gracias a usted por acompañarnos durante esta mañana y entregarnos este contexto. También agradecemos a Paola Andrea Arias Gómez sobre el informe que fue entregado durante esta semana por parte del panel intergubernamental de cambio climático, donde se demuestra pues esa preocupación que hay, pero también esas rutas para evitar pues llegar a niveles peores en todo el tema de cambio climático. Gracias a los dos.